Todo lo que decimos puede ser practicado. No os decimos creerlo. Lo que os decimos es, experimentad con ello, experimentadlo. Y solo entonces, si lo sentís en vosotros mismos, confiad en ello. Y si no es así, no hace falta creer. Sed bienvenidos. Aquí os espero, en este rincón mágico del universo, a solas con Ali. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo y programa de A Solas con Ali y aquí estoy con Ali a solas. Hola Ali. Hola Xavi y hola a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder tomar conciencia todos juntos, que esa es la base de lo que somos, una unión. Pues un placer para mí volver a tenerte aquí porque sé que además tu tiempo pues es muy preciado, bueno, como el de todos, pero el del tuyo especialmente, que tenemos ahí unas No, listas de espera interesantes para ver a Ali. vamos, estoy agradecidísima de poder estar siempre en esa forma de entrega, que es mi pasión, básicamente, que me lo paso bomba. O sea que es divertido y estoy agradecidísima tanto a ti por darnos este lugar como a todas las personas que me permiten entrar en canalización con ellas, porque gracias a ellas yo aprendo. Es decir, nosotros siempre estaremos aprendiendo intensamente y continuamente. Claro que sí. Bueno, Ali, tenemos muchas escuchas y muchos comentarios con dudas y sugerencias y preguntas. Si te parece, vamos a dedicar el programa de hoy. De hecho, creo que cada 3 o 4 programas vamos a tener que ir dedicándole un programa a todas las preguntas que me van llegando por los diferentes pues, medios de nuestros canales. Y bueno, desde aquí os animo a eso, a que participéis. Ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestras dudas o comentarios en canales, ya sea en iVoox, Spotify, Instagram, YouTube. Si encontraréis ahí el correo electrónico por si queréis escribirnos. Y vamos a empezar, si quieres, por la primera pregunta que nos llegó. Bueno, es de anónimo, no puso nombre, pero bueno. Dice que ha tenido que escuchar un par de veces el primer programa y que quería pedir referente a este primer episodio y en relación a los 4 cuerpos, que tiene entendido o que ha leído que existen 5 campos del ser. Los mismos que hablabais, el etérico, mental, emocional y físico, pero que habla de un quinto campo que es el de la personalidad y que nosotros hablamos solo de 4 cuerpos si no hablamos de la personalidad. Y su pregunta es, ¿son los identificadores aplicados al ego? ¿Qué es la personalidad? ¿Nacemos con ella? ¿Se modula con la infancia? ¿Y es de los cuerpos o no es de los cuerpos? Ali, ¿vale? Pues muy buena pregunta y súper interesante, porque en realidad sí que forma parte de la forma humana, pero naturalmente no está en una modulación inconsciente, sino que está en una modulación consciente. Cuando hablamos de los 4 cuerpos, hablamos únicamente de esa modulación inconsciente. Para añadir esa conciencia hablaremos entonces del quinto cuerpo, que sería la personalidad. Muy buen apunte, ha tenido muy buen apunte este oyente. Y este quinto cuerpo hay una parte que nace intrínseco. Nosotros le llamamos a eso el diamante. ¿Qué significa? Cada uno de los espíritus elige naturalmente unas connotaciones claras sobre ese carácter, ese ego, ¿vale? Esa personalidad que marcará el influjo que va a tener dentro del mundo. Es decir, nacerá con unas bases muy marcadas, propias y totalmente personales. Eso es lo que nosotros llamamos el diamante, por así decirlo. Es una forma que tiene como si fuera un esquema marcado desde esa luz las características necesarias para poder experimentar toda la capacidad lumínica en su interior. A partir de ahí empieza naturalmente el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo de los identificadores de la persona, con lo cual empieza, por así decirlo, a marcar una serie de patrones de comportamiento o roles que se ven muchas veces en resonancia con ese diamante y otras veces en disonancia. ¿Qué implica? Implica que para la adaptabilidad al medio voy a tener que desarrollarme de una forma concreta respecto al exterior.
Y ahí es donde veríamos la influencia que tiene el exterior en el comportamiento de la personalidad. En realidad, ese diamante puro aplica directamente a las características oficiales de la persona, aquellas características innatas. Podemos ver que los cachorros, sea de la especie que sea, y el humano más, podemos ver que cada uno tiene su personalidad, su carácter. Hay niños pues, que son muy tranquilos, otros ya son muy rebeldes, entonces cada uno tiene su diamante. Y esa forma se va generando de una manera, digamos, aceptada por ese entorno, es decir, va influyendo en el entorno para generar supervivencia. Dentro de la forma del cerebro hablaremos de 3 tipos de cerebro, ¿vale? El reptiliano, ¿vale? ¿Sí? El paleolímbico y el ¿Sí? neolímbico. Vale. Estos 3 cerebros marcarían básicamente el desarrollo de la persona desde su diamante, ¿vale? Naturalmente ese diamante conforma las características naturales que vienen adquiridas, que vienen dadas por la propia energía. Ahí aplicaríamos directamente el cerebro reptiliano, que es el que conoce el animal, que es un cerebro de supervivencia. Naturalmente es el que se va a generar con la respuesta de supervivencia natural de la especie. ¿De acuerdo? Que es el que vendría directamente desde esa base de información inconsciente, del inconsciente colectivo. A partir de ahí se generaría, se data más o menos, los datos que daré serán más o menos, se fecha más o menos hasta los 5 años cómo se formula ese paleolímbico. Ese paleolímbico lo que genera en sí es una adaptación del diamante del sistema de supervivencia más el sistema del medio para generar la propia autonomía de la persona, es decir, quién soy. ¿De acuerdo? Y eso se vendría gestando hasta los 5 años. A partir de ahí hablaríamos del neolímbico. El neolímbico es el que me hace, por acción de roles, poder identificarme con una persona en concreto que soy. ¿Se entiende bien? Si pones un ejemplo igual... Sí, imagínate, nosotros nacemos, ¿vale? Imagínate que un niño nace y nace ya con su carácter determinado, nace con su diamante, ¿vale? Y también nace con un enlace a ese inconsciente colectivo, que es el cerebro reptiliano, que le va a dar una respuesta de supervivencia natural a la especie. Perfecto. Él nace en un entorno concreto, en una forma familiar, en una forma social, en una forma de creencias adaptadas. ¿Qué pasará? Que en realidad ese cerebro reptiliano le ayudará a gestar, gracias a su diamante, sus propios roles en el cerebro paleolímbico, es decir, que la personita empezará a adaptar sus características de diamante al medio, con lo cual se verá, digamos, influida por el medio para reconocerse a sí misma. Y eso quedará grabado en su cerebro paleolímbico como roles de comportamiento. Ahí ¿Vale? la familia es importantísima entonces en la infancia. La familia es vital, es uno de los pocos más importantes de herencia, pero no es una herencia genética, como ya se ha descubierto. La herencia de nuestro carácter no viene marcada, o de nuestro comportamiento no viene marcada ni por ADN ni por genes. Y en realidad esa forma lo que aplica directamente es que viene marcada por esa herencia de comportamiento que nosotros adoptamos durante estos 5 primeros años, ¿vale? En esa parte lo que hacemos es grabamos actuaciones, grabamos formatos. Y ahí, en realidad, de ahí va a surgir el neolímbico, que va a ser lo que yo reconozca conscientemente de mí. Que va a estar sujeto, cuidado, va a estar sujeto a ese diamante, va a estar sujeto a ese cerebro reptiliano y va a estar sujeto al paleolímbico. ¿De acuerdo? Entonces, claro, naturalmente, en muchas ocasiones lo que tenemos es que descubrimos que la resonancia con nuestro diamante original y ese neolímbico es muy poca. ¿De acuerdo? Sí, sí. Es decir, eso lo que va a generar en la persona por lo general es un vacío, es una forma de no encontrarse resonante con el medio o no verse identificado en su gran parte con el medio. Eso va a provocar en sí que necesitemos en todo momento actuar fuera del límbico, porque el límbico es el que me procura las emociones, pero las emociones van a ser formas reconocidas en mis grabaciones, es decir, en mis formas de actuar. Imaginaros la persona como si fuera un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo apaisado que está dividido en 3 partes. La parte izquierda, pongamos que es ese diamante. La parte derecha son los patrones preconcebidos por esa herencia de comportamiento, ¿vale? Y la persona en el neolímbico lo que va haciendo es
reajustando la combinación del diamante y los patrones para generar unos roles concretos respecto al medio. Esos roles le devuelven su identificación, con lo cual graba quién es a través de esas respuestas. ¿Qué ocurre? Para nosotros eso genera identificaciones muy, muy cerradas. ¿Qué significa? Son como básicamente barrotes, porque soy esto y no puedo ser aquello. Tengo que ser de esa manera determinada porque entonces entro en coordinación con mi patrón inconsciente. Y ahí me sentiré cómodo, pero no me sentiré pleno, porque notaré una carencia interna, porque mi diamante no está completo, sino que está sujeto a unas mediciones y a unas cuestiones concretas. Ahí es cuando realmente nosotros hablamos de esa personalidad y no natural. ¿Por qué? Porque sí que hay una naturaleza en cada uno de nosotros que tiene, digamos que todos somos un diamante, pero cada diamante tiene su tallaje concreto y ningún diamante es igual. ¿De acuerdo? Cada uno tiene sus trazas de personalidad completamente diferentes, ¿vale? En muchísimos aspectos. Podemos ver este ejemplo dentro de un ámbito familiar donde dos hermanos crecen en la misma estructura, con las mismas condiciones y sin embargo sus roles de comportamiento pueden ser completamente distintos. ¿De acuerdo? ¿Qué aplica eso? Aplica que la combinación que hace cada persona de forma inconsciente entre su diamante y su adaptabilidad a los patrones procura unos roles propios. ¿Se entiende bien? Yo creo que sí. Y para nosotros la personalidad es muy importante, porque es que resulta que la personalidad me va a dar el foco de pasión. Es decir, me va a dar el foco de la verdad de mi diamante, con lo cual ese cuerpo para nosotros no era tan importante explicarlo dentro del entramado natural de intercomunicación, pero sí en el entramado de conciencia. Gracias a ese foco de personalidad voy a llegar al reconocimiento propio del diamante, con lo cual es uno de los cuerpos, sí, forma parte, pero no es uno más en intercomunicación porque es manipulable. Y en realidad es el foco que me va a conducir de nuevo a la conciencia hacia mí. Con lo que es un foco muy, muy, muy importante. Qué guay. Y podríamos estar hablando horas y horas, por ejemplo, pues de eso, de eso que aprendes por imitación en la infancia y al final pues son creencias que te sientan fatal y tienes que reprogramarte porque acabas... Es que son limitantes y en realidad son de adecuación al medio simplemente. ¿Vale? Y no son identificadores, con lo cual no tienen resonancia contigo, son el antítesis de ti. Sí, sí, ¿De acuerdo? es como te Pero, sientes un perro verde en esa familia y decir, ¿yo qué hago en esta correcto. familia? Sí, sin embargo, hay una parte muy importante que no acabamos de comprender en esa forma de disonancia de roles, y es que durante nuestra más tierna infancia lo prioritario para nosotros es la pertenencia. Necesitamos pertenecer como especie, con lo cual lo que haremos será una adaptabilidad extrema a todo lo que confiere el exterior. Por eso se genera la confusión cuando nosotros entramos a un punto donde necesitamos revertir esa visión de que el exterior es aquello que yo creo, porque en realidad siempre he estado sujeto y dependiente del exterior. Claro, Es decir, sí, era necesario en tu infancia sobre todo, claro. correcto, es que una de las cosas más importantes es que el sistema de apego se genera por supervivencia, con lo cual nosotros no nacemos digamos, una especie ya hecha, nacemos feto, con lo que el sistema de apego, si no estuviera, el bebé no sobrevive. Entonces, ese sistema de apego es de un funcionamiento necesario, intrínseco en la persona. Sin embargo, cuando ya tomamos nuestra propia autonomía, individualidad, ese sistema de apego en continuidad lo que genera en sí es una prisión. ¿Vale? Ahí es cuando realmente la toma de conciencia de uno mismo se hace tan importante, porque ahí es cuando realmente esa personalidad me va a poder ayudar a dirigirme a resonancia o disonancia para poder descubrir mi diamante. Claro, es que parece, a mí me da la sensación que es como la vida, es como un camino de ida y vuelta, ¿no? Es un mirar al exterior para acabar mirando al interior, es un mirar Total. entre barrotes para acabar en una libertad y no hay, es así. Pasa es que igual te quedas toda la vida pues en ese camino al exterior y no Claro, X. es lo mismo. Y es tan lícito una cosa como otra. Es tan lícito quedarte completamente dependiente del exterior como que ese exterior te ayude a mirar a tu interior. Pero como tú bien dices, ese camino entra directamente para formar parte, con lo cual no es intrínsecamente necesario formar parte para poder desarrollarnos.
Ahí es cuando realmente muchas personas pueden sentir que han habido errores en su familia o han habido consecuencias que les han causado o hay responsabilidades ajenas que le procuran una vida concreta. Y es irreal, es simplemente una forma donde nosotros aprendemos por resonancia o disonancia la verdad que resuena en nuestro interior, es decir, aprendemos a conocernos. Me Con lo hace, que es me hace gracia, sí. Sí, porque dices, ¿hay error en el universo? No, ninguno, jamás. Entonces no caemos en una familia concreta con un error concreto, caemos para poder resonar o no resonar dentro de aquello que nuestra realidad refleja. Sí, sí. Es decir, es como siempre explicamos, nosotros aprendemos a dualidad, aprendemos que hace frío porque hace calor y aprendemos a resonancia o disonancia gracias a esa dualidad, con lo cual a mí me puede gustar el frío, pero eso no significa que el calor sea malo. Gracias a esa dualidad yo aprendo quién soy, aprendo que tengo mayor resonancia con el frío y menor con el calor. Cuando nosotros llegamos al juzgamiento de que el calor es malo porque a mí me gusta el frío, ¿vale? En realidad no estoy entendiendo el mundo dual en el que vivo, que solamente me enseñará gracias a ese opuesto lo que es. Vaya. Pues, mira, pasamos a la segunda pregunta, ¿vale? Venga. Mira, es Joana Rulán, sí que de Mallorca, y nos dice, ¿sería posible hablar sobre la toma de decisiones? Es decir, si son los 4 cuerpos que conforman la unidad, el mental, emocional, físico y energético, ¿desde dónde se toman las decisiones? ¿Desde el todo o desde una parte o desde la creencia? En caso de error o mala decisión, si la hubiere, ¿se manifiesta alguna de las partes, especialmente en el cuerpo o emociones? O formulado de otro modo, ¿el malestar en una situación puede ser fruto de una decisión no acertada? Espero haberme explicado. Bueno, Joana la está liando con sus decisiones, veo. Ali. Me encanta. La parte más importante es que las decisiones se toman desde una frecuencia cardíaca. ¿Qué significa? La decisión siempre irá marcada por lo que nosotros sentimos, no lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos muy acostumbrados a funcionar por mecanismos automáticos y por lo general las decisiones se fraguan a través de necesidades, con lo que estamos marcando que nuestro cerebro límbico, es decir, toda nuestra base emocional, mediante nuestra forma analítica, tome la decisión, con lo cual lo que está haciendo es tirando del recuerdo. Mediante ese recuerdo volveré a tomar decisiones basadas en esa forma conocida, con lo que estaré en unas decisiones básicamente mentales. En el momento que nosotros nos vamos a la toma de decisiones real, aquella que realmente no conlleva más que lo que vivo en el preciso instante, que es donde se puede tomar la decisión real, hablaremos de una frecuencia cardíaca en coherencia. ¿Qué significa? Que en realidad será nuestro estómago quien nos dé la decisión. Esa forma será una resonancia que tendrá efecto en los 4 cuerpos, naturalmente, pero como bien dice esta Joana, chica, como bien dice Joana, tendremos una resonancia en los 4 cuerpos en cualquier decisión tomada. ¿Qué significa? Para nosotros una idea siempre es real, ¿vale? Sea ejecutada o no sea ejecutada, la tengamos en movimiento o no la tengamos en movimiento. Nuestra mente le da igual la idea que el hecho. Lo vive de la misma forma. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros estamos, imaginaros, hay un ejemplo muy bonito que marcan en los estudios de neurociencia, que marcan que se han hecho estudios en personas que están en coma profundo, donde se descubre que cuando a una persona aún le queda un atisbo de conciencia y se le invita a que imagine que está jugando a tenis, las áreas del cerebro que se activan son las mismas que cuando estamos jugando a tenis físicamente. Con lo cual el cerebro podemos entender que no tiene diferencia en cuanto se toma una decisión real o en cuando se prevé tomar o en cuando ya está ejecutada. ¿Se entiende bien? sí. Entonces, claro, la parte más importante es de desde dónde tomamos la decisión. Cuando nosotros tomamos una decisión la podemos tomar desde ese bagaje mental que nos va a llevar siempre a la zona conocida, desde esa, digamos, recuperación de datos ya reconocidos tanto en nuestro sistema de creencias como en nuestra forma de experiencia propia, o bien nos podemos ir a ese sistema cardio que está atado directamente a nuestro prefrontal. Nuestro prefrontal es aquel que no puede entender el sistema acusado de la linealidad del tiempo, con lo cual no habla del pasado para aprender. Y habla sobre todo de la parte creativa.
¿vale? Esa forma que funciona por estímulo, ¿vale? Ahí realmente la decisión se marcará en una coherencia o en una incoherencia. ¿Qué significa? Imaginaros que yo tengo que tomar una decisión que si tomo un té o tomo un café, ¿vale? Algo muy tonto. Vale, perfecto. En el momento que yo tengo esa decisión entre manos, puedo valorar mentalmente qué me ofrece el té y qué me ofrece el café, ¿sí? Sí. Y puedo estarme toda la vida marcando pros y contras de ambos productos, ¿verdad? Sí. En el momento que yo me escuche internamente, ¿qué significa? En resonancia con la unión de los 4 cuerpos, notaré un impulso interno muy marcado, que por ejemplo, lo tienen los bebés en todo momento, ¿vale? Que me hará ir hacia un producto o hacia otro. ¿Estará marcada la decisión por una creencia que está supuesta en mi conciencia, en mi subconsciente? No, para nada. Estará marcada por una necesidad tanto fisiológica como emocional del momento. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué ocurre? Que en realidad, por ejemplo, estudios, os hablaré de estudios porque me encanta, porque se hacen muchas pruebas científicas respecto a cómo funcionamos. Y uno de los estudios de un neurólogo que es argentino, que es muy divertido, hablaba de que cuando pones a un niño delante de una chocolatina, un niño de 6 meses delante de una chocolatina o delante de una manzana y lo privas un ratito de azúcar, el bebé se tirará hacia la manzana, no se tirará hacia el chocolate y la cantidad de chocolate, el azúcar que lleva el chocolate es mucho mayor. Sin embargo, como tiene una escucha intensa sobre su forma fisiológica, el azúcar realmente que necesita su cuerpo es el de una manzana. ¿Se entiende bien? Sí, perfecto. Entonces, nosotros hemos perdido un poco ese oído interno. A la hora de tomar esas decisiones, lo que se toman básicamente es desde una forma de recuerdo. Como Ivana decía, desde esas creencias adoptadas. ¿Qué ocurre? Si nosotros tomamos esa decisión y procura una discordancia, es decir, nuestra frecuencia cardio no está de acuerdo con la decisión, notaremos una incoherencia. Naturalmente, esa incoherencia, igual que la coherencia, se grabará en el físico. ¿De acuerdo? En el momento que nosotros tenemos esa incoherencia, lo único que necesitamos siempre es la responsabilidad para no tener consecuencia de esa incoherencia. Lo explico mejor. Imaginaros que yo estoy entre el té y el café, ¿vale? Bueno, pondré la manzanilla, que es más sana, y el café, ¿vale? En realidad, quizá mi frecuencia cardíaca está tirando hacia la manzanilla, ¿vale? Y mi mente me dice que he dormido mal, que tire hacia el café. ¿Sí? Perfecto. Para nosotros eso será ya una incoherencia, porque no estoy haciendo caso a mi frecuencia cardíaca que me implica esa sugestibilidad hacia la manzanilla que me pide el organismo. Sin embargo, estaré tirando hacia esa frecuencia mental que me dice el café. Ya estoy en incoherencia, perfecto. Solo necesito ser consciente de que no hay ningún efecto ajeno que me provoca la toma de decisión. Porque en ese momento, sea coherencia o incoherencia, estaré en paz. No tendrá efecto sobre mis 4 cuerpos ninguna de las decisiones que tome mientras no pierda la responsabilidad en ellas. Vale, soy consciente de que me sentiría mejor la manzanilla, pero yo me voy a tomar un café porque quiero despejarme. No, sin quieros. Ah, sin Porque quiero. me da la gana. Pero porque elijo mi mente. ¿Vale? Elijo mi mente, no es... Vale. Porque si, por ejemplo, me digo a mí mismo que estoy eligiendo el café para poder sostener el sueño que tengo, ya estoy eliminando la responsabilidad en parte. Cuidado, que esto es una línea muy fina. En el momento que le doy atributo a esa falta de sueño para tener una respuesta frente a él, estoy eliminando mi responsabilidad. Claro, y ahí esta decisión la podemos extrapolar a decisiones importantísimas en la vida, de un todo o nada, vida o muerte, tengo un hijo, no tengo un hijo, me separo o no me separo, X. Correcto. Entonces, todas esas estímulos, respuestas que se generan de una forma automática, porque tomamos no una decisión, sino 10.000 millones de decisiones al día. ¿Por qué? Porque cada uno de los pensamientos en realidad se forma desde una decisión. ¿Vale? Entonces, naturalmente, esas decisiones constantes que estamos tomando, estamos en frecuencia de choque entre nuestro cardio y nuestro sistema de recuerdo, ¿vale? Ahí es donde va a tirar el hilo de las creencias inconscientes y me va a decir mi mente que lo del cardio es correcto o no es correcto, ¿de acuerdo?
Imaginaros, por ejemplo, que estamos en una familia donde, yo qué sé, nos encontramos en muchas ocasiones donde el matrimonio es para siempre y una pareja deja de resonar como matrimonio, es decir, deja de sentirse cómoda conjuntamente. Claro, ahí habrá una frecuencia cardíaca que esté hablando. Y está hablando dentro de esa forma natural de corazón. Es decir, el corazón habrá tenido por así decirlo, una frecuencia muy elevada de amor, sin embargo ya no resuena en ese amor como pareja, ¿vale? Tendrá una distorsión muy fuerte, tendrá una incoherencia entre sus creencias y sus sensaciones y su emoción, con lo cual eso provocará en sí que yo tenga que elegir consciente y responsablemente. ¿Qué elijo? ¿Me quedo en la relación porque mi mente, mi creencia y mi base de pertenencia me implica? ¿O bien me lanzo a lo desconocido que mi cardio impulsa? Ahí estaremos en coherencia o en incoherencia. Ambas son perfectas. No hay que elegir una porque sea mejor que la otra. Lo único que tenemos que entender es que cualquiera de las dos, cuando me eximo de la responsabilidad, se genera falta de paz. Cuando las elijo desde la responsabilidad absoluta, sin ningún condicionamiento externo, en realidad se genera paz. Me quede en la relación o no me quede en la relación, pero lo que va a generar en sí es que mi responsabilidad hará que esté en paz conmigo. Con lo cual no habrá grabación que genere esa discordancia o esa coherencia o incoherencia dentro de esa forma de conciencia que necesitamos para ver normalmente la incoherencia. Bueno, pues yo creo que Joana, si nos está escuchando, que sí hay, si tiene ese punto de angustia, hay algo ahí que no acaba de ya sabrás porque viene y creo que le habrá quedado Y claro. sobre todo es muy importante que tome sobre todo la responsabilidad a la hora de decidir. Todos escuchamos muy bien nuestro corazón, todos escuchamos la pulsión que hay en nuestro estómago que proviene desde esa forma de necesidad que nos genera como esa parte de salir de esas creencias. Y sin embargo también escuchamos muy bien la mente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a darle una voz a ese procesador muy extrema. Es una voz que está todo el día hablando. Claro, ahí va modulando constantemente nuestro emocional y no le permite que nuestra parte creativa, ¿vale? Nuestra forma creativa, que es la necesidad humana, es decir, es una necesidad humana y cuanto más pasa tiempo, más necesidad tiene. Es decir, necesita generar en cada uno de nosotros la posibilidad. Cuando el sistema de apego se apodera de esa necesidad de decisión, ¿vale? Porque a mí me da igual tomarme un té o un café, pero no me da igual seguir en un matrimonio o no, ¿vale? En realidad ahí ya estará jugando mucho todas esas premisas de condicionamientos que aparentemente las tengo de una forma externa que sin embargo me las estoy provocando yo. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, aunque podríamos, te digo ya, profundizar en cada pregunta, vamos, un En cada programa tema entero. tendríamos, vamos. Un podcast entero. Tengo la tercera que dice, primero de todo agradeceros vuestra labor desinteresada de dar luz y conciencia a quienes quieran escucharos. Yo personalmente estoy en shock desde que oí el tercer episodio. Yo siempre había oído que en muertes, accidentes de golpe, el alma de la persona no sabía que había muerto aún y quedaba despistada vagando. Así como que los espíritus o entidades que no se van a la luz quedan aquí acompañando a sus seres queridos hasta que se mueren y les esperan, en cierta manera. Me desmonta todo tras oír el capítulo. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Ali? Básicamente, nada es cierto ni nada es incierto. A ver cómo lo explico. ¿Qué significa? Significa que nosotros nos movemos básicamente por creencias. En el momento que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra energía desaloja el cuerpo, digamos que nuestra conciencia no muere, nuestra conciencia es eterna, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en realidad, dependiendo de las creencias con las que la persona desaloje, va a tener una conciencia concreta u otra. Vamos a hablar de una de las formas de pacto más marcadas que hay a la entrada de este planeta experimental, ¿vale? La forma de pacto es que nosotros vamos a tener que concebir quiénes somos a través de la experiencia, no a través del conocimiento. Imaginaos, por ejemplo, que una persona desencarna y cree únicamente que es físico, que es el personaje, que pertenece a esta casa, que pertenece a esta familia, tiene una serie de apegos que le marcan identificadores únicos y que no existe nada más que eso. Cuando nosotros desencarnamos, y esa es la creencia inconsciente más
prioritaria, lo que genera en sí es que esa creencia sea una realidad para la conciencia de esa energía. ¿De acuerdo? Sí. La energía Matrix, por así decirlo, no está entorpecida por esa conciencia. ¿De acuerdo? Pero sí que la experiencia de esa luz se ve supeditada a esa conciencia. ¿Qué significa? Que esa energía buscará de nuevo volver a encarnar, por así decirlo, ¿vale? Volver a encarnar, pero en unas circunstancias que le permitan experimentar esa forma de unidad, ¿vale? ¿Será la misma persona que ha fallecido? No, que es a eso a lo que nos referíamos. La persona no va y vuelve con la identidad, va y vuelve su energía. La energía es eterna, ni nace ni muere, no se puede destruir. Lo único que genera es expansión y genera expansión mediante la experimentación en materia. Con lo cual, la experimentación en materia lo que aplica es que nosotros tengamos como una especie de contrato, por así decirlo, que en realidad va a ser en materia cuando podamos tomar conciencia y experimentación, con lo cual sabiduría de la realidad que somos. Y eso hace que en realidad sí que hayan energías, por ejemplo, que se queden en bucle, ¿vale? Que la creencia esté en bucle, por supuestísimo. Eso es una parte de la conciencia, pero no es la conciencia pura. La conciencia pura nunca ha salido de la unidad. Siempre explico esto como si fuera un poco un cuento, ¿vale? Imaginaros que mi conciencia está durmiendo en las nubecitas del cielo, súper mona, ahí arropadita, y está soñando que está aquí. A la que está durmiendo ahí arriba no le pasa nada, no le acontece nada, no varía nada. ¿Se entiende bien? Sí. Es decir, sigue siendo la unidad en todo momento. Sin embargo, dentro de ese sueño que está teniendo esa parte de la conciencia, están ocurriendo 1000 historias, ¿vale? Esas historias también son parte de esa conciencia que duerme, pero no son la realidad. Son simplemente experimentaciones que le hacen ser consciente de esas posibilidades ilimitadas. Qué guapo. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Que en realidad esa parte es la que induce a que sí que muchas creencias se quedan marcadas en el plano, por supuestísimo, pero esas creencias no son la esencia. La esencia es inamovible, sigue durmiendo allí maravillosa y soñando que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la parte más bonita es que nosotros debemos entrar en un punto de relajación, porque muchas veces es como que creemos que la energía es positiva o negativa y la energía solo es experimental, con lo cual que una persona tome una forma de conciencia, de creencia limitante, en realidad no está limitando a la energía ni muchísimo menos. Está limitando solamente su sistema de conciencia y creencia, con lo que para esa energía será obvio que la experiencia material continuará. ¿Dentro del mismo formato de identificación? No, ni muchísimo menos. El formato de identificación en ese ámbito concreto se termina con la partida de ese personaje. Vale, sí, creo que ha ¿Se quedado... entiende bien? Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Mira, pasamos a la siguiente. Dice, Chalai, desde Euskal Herria, nos comenta, ¿se podría hacer alguna referencia en vuestro programa a otras especies como fauna y flora? Tengo mucha curiosidad, sobre todo a la hora de cultivar el huerto. Al arrancar plantas me está generando muchas dudas. Vale, yo, aquí Ali te pido yo, ahora ya soy yo, leyendo la pregunta de Chalai, yo supongo que se refiere a si los animales en cuestión, por ejemplo, vamos a empezar con la fauna, si tienen alma y espíritu, ¿no? O Por es, supuesto. o es necesario tener un raciocinio o conciencia. Y si es No. así, no, vale, un animal, los animales tienen alma y espíritu. Naturalmente. Es decir, ¿tú conoces a algún animal que no tenga su propio carácter? En realidad hay una parte muy importante que todo lo que es una especie dentro de nuestro plano es, si no idéntica, similar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nuestro sistema está desarrollado de una forma diferente gracias a nuestro prefrontal. Pero el sistema natural de toda especie es el mismo, ¿vale? Entonces, claro, nuestro prefrontal, ¿en qué nos diferencia? Nos diferencia es esa metacognición, en esa forma de poder observar a nuestra propia conducta, a nuestra propia mente, nuestro propio funcionamiento. Eso es lo que nos diferencia de otras especies. Sin embargo, también hay animales que gozan de ese prefrontal amplificado. Por ejemplo, los orangutanes lo tienen, los delfines lo tienen y el perro lo tiene. ¿Lo tiene tan desarrollado como nosotros? Pues no, quizá la especie más desarrollada que lo tengamos seamos nosotros.
nosotros. Ese prefrontal, ¿qué genera en sí? Genera esa forma de permiso de experimentación, es decir, la curiosidad, por así decirlo. Esa forma de poder experimentar fuera de lo conocido y salir de ese cerebro reptiliano que nos genera en sí bucles de supervivencia. Podemos ver en muchas especies que no actúan desde una forma de raciocinio, sino que se mueven siempre en la misma línea de bucle, porque al fin y al cabo están viviendo una línea de supervivencia y es como nosotros, a lo mismo, ¿vale? La única diferencia que hay entre nosotros es que nosotros tenemos una capacidad prefrontal que genera la creatividad muy diferente a lo que son otras especies, pero el contenido es exactamente el mismo. El de las plantas es igual, por supuestísimo. La diferencia que hay entre una planta, un animal y una persona es que no concibe en juicio lo que ocurre. Es decir, para nosotros el dolor es negativo, ¿vale? Para nosotros el miedo es negativo, la rabia es negativa o la pena es negativa. Y solo nos gusta estar alegres, ¿vale? Sí, normalmente sí, es así. Sí, claro, pero yo cuando conozco a una persona que está todo el tiempo alegre, o se autoengaña o le falta un hervor. Entonces, claro, esa parte en realidad le falta un poco de raciocinio. Entonces, esa parte realmente tiene que ver muchísimo con esa forma donde nuestro cerebro le hemos permitido que haya una causa-efecto marcada por esa creencia inconsciente que da un valor de positivo o negativo, aquello que de forma natural surge. En un animal no existe esa premisa, o en la mayoría de ellos no existe esa premisa. Naturalmente el dolor no es algo bonito para nadie, por supuestísimo, pero ¿qué pasa? No se enquistan en el dolor mediante la mente, con lo cual no generan sufrimiento en él. ¿Se entiende bien? Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un animal, lo que hace es que mediante ese dolor aprende, ¿vale? Igual que nosotros, al final. El dolor es una herramienta de aprendizaje. Naturalmente, si tú no tratas bien a un animal, ese animal no podrá acercarse, porque habrá aprendido que no es una fuente de amor estar cerca de ti. ¿Se entiende bien? Sí. Pero en ningún momento generará una forma de angustia, por así decirlo, como nosotros podemos generar y de aislamiento. Puede generarlo, pero dentro de una base aprendida muy extrema, ¿vale? Por ejemplo, vemos animales que han sido maltratados que realmente les quedan secuelas psicológicas, por supuestísimo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la base animal y la base vegetal es como nosotros. Sin embargo, no llevan a ese foco de memoria, ¿vale? Aquella forma de aprendizaje que les genere una manera de sufrimiento. ¿Se entiende bien? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos la energía que se mueve en las plantas, es una energía que nosotros llamamos pránica porque es una energía pura, ¿vale? Es energía pura y dura, ¿vale? Esa forma, en realidad, tiene una fisiología X, pero está basada en esa energía pura y dura. Nosotros diríamos sí, son iguales que nosotros, pero somos nosotros quien juzgamos la experiencia. Ellas no, las plantas no la juzgan, simplemente son. Perdona, y en este caso, Chalai, cuando hay un momento que dice ella, pues que a la hora de cultivar el huerto, pues el arrancar plantas le está generando dudas. Claro, igual viene un poco todo en relación a esto, que si igual viene un perro y se come una planta y no genera ninguna duda, lo arranca, y ella sí que le está generando... Está juzgando. Está juzgando, Sin vale. darse cuenta, está juzgando el acto en sí. Imaginaros, por ejemplo, una forma humana natural, ¿vale? Dentro de la especie, ¿vale? Imaginaos un cromañón, es decir, una persona pues, que no tenga el raciocinio que nosotros hemos podido llegar a desarrollar. Perdona, nos vamos atrás, nos vamos a 2 millones de años. Claro. Los primeros humanos que empezaron a poblar o que venían de Ellos, como funcionaban por un sistema de supervivencia, no tenían un juicio, claro, naturalmente eso no lo estoy llamando a que tengamos que ser nosotros, ni mucho menos, pero sí a que podamos entender el funcionamiento natural de la especie dentro de un plano de supervivencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo actúan el sistema de supervivencia actúa en individualismo, con lo cual es un tú o yo. Esta parte en realidad se vive muy natural en la especie, pero no se vive natural dentro de la conciencia. Dentro de la conciencia es la unidad,
con lo que no es ni tú ni yo, sino que los dos exponenciamos en la fórmula, ¿vale? Pero, sin embargo, en la especie humana que somos, al animal que somos, naturalmente se tiene un sistema de supervivencia que se marca que nada es correcto o incorrecto, sino que simplemente se genera por una forma de finalidad concreta. Un león, yo no le veo pedir ni permiso ni perdón a una gacela, y tampoco lo veo juzgándose mucho porque es un sistema natural. ¿Se entiende bien? Sí, 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 claro. ¿Tenemos que volver vegetariano al león? No, lo siento en el alma, es su sistema de supervivencia y su fisiología genera en sí que su forma biológica le provoque eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dentro de ese sistema de desarrollo estamos aplicando una forma de metacognición, es decir, de conciencia, que nos va desarrollando de una forma diferente, ¿vale? Que nos está desarrollando dentro de una forma de permiso de unificación, de permiso de conciencia de unidad, con lo cual podremos ver los cambios que genera biológicamente el humano, porque esa forma de conciencia me permite pues cada vez tener una forma de menos necesidad de una alimentación concreta, o que me permite tener una forma de conciencia respecto al cuidado del cuerpo, o me permite, ya estoy saliendo del sistema de supervivencia, pero también formo parte de él. Con lo cual, ahí diríamos básicamente que entra un sistema de juzgamiento frente a una forma natural. Vale. Ali, te paso la siguiente, que hoy vemos que vamos a hacer un programa más largo, pero es que las preguntas son súper interesantes. Mira, hola, primero de todo quería darle la enhorabuena por el programa, es muy auténtico y se os ve dos personas súper compenetradas y normales, dado el contexto y los temas de conversación. La verdad, dicho esto, espero no os toméis como una crítica a mi comentario, pero me cuesta mucho creer eso de que todo el universo y el ser humano es amor, que no existe como tal malas personas. Cuando veo noticias de violadores, abusadores o gente que mata gente o holocaustos haciendo guerra, me cuesta, repito, ver luz y amor. Lo siento, pero no lo veo. Gracias, seguiré como oyente fiel. Bueno, Oh, qué bonito. no sé si es una crítica o... No, 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 yo lo he notado como tal, yo lo he notado como que realmente cuando nosotros hablamos de amor, yo entiendo perfectamente que si vemos a una persona que está maltratando a alguien, podamos sentir que esa persona es amor. Sin embargo, el amor, cuando se basa como herramienta única, se concibe el mundo desde el amor o la falta de él. Entonces, caemos en el entendimiento de que el mundo lo que tiene es una falta de amor. Tiene simplemente una conciencia de que el miedo ha superado al amor. En el momento que nosotros podemos ver, yo siempre hablo, para dar el ejemplo sobre esto, hablo de una de las organizaciones, de las asociaciones que más me han gustado, ¿vale? Hay muchas que me encantan, pero esta me gusta especialmente porque es una asociación, permíteme que haga un paréntesis, ¿Sí? es una asociación que trabaja la pederastia, ¿vale? Y trabaja al mismo nivel al agresor que a la víctima. ¿Qué significa? ¿Quién es malo ahí? ¿Qué le ha llevado a una persona a generar tal nivel de dolor? Si yo tengo un contenido, voy a ser lo que hay dentro y fuera, con lo cual ese contenido es lo único que voy a saber extrapolar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestra finalidad? Nuestra finalidad es llegar a que la persona entienda perfectamente que su contenido es amor puro, únicamente amor. Amor en necesidad muchas veces, con lo cual va a tener una sensación de falta de amor, que le va a procurar que extienda esa falta de amor hacia afuera. Espero que se esté entendiendo, porque para nosotros no cabe la duda de que todo absolutamente es amor, y entonces tenemos el entendimiento de que lo que es amor, ¿vale?, es aquello que se comparte en unidad, y lo que es la falta de amor es lo que se comparte en el miedo, en el dolor. ¿Se entiende bien? Se genera esa carencia. Con lo cual, dentro de esa carencia, yo, si tengo un idioma interno que habla de carencia, no voy a poder hablar otro idioma. Pero eso no significa que no sea amor, significa que yo no siento amor en mí. ¿De acuerdo? Sí. Cuando nosotros vemos esa falta de amor, cuando estamos juzgando, en realidad, cuidado, estamos resonando con esa falta de amor. Muchas veces cuando vemos en esta asociación me hace mucha gracia, porque nos hablan de que en realidad el juzgamiento al agresor, ¿vale?,
no puede ser natural, se le tiene que ayudar a él sobre él mismo, porque él es su máximo agresor. Ya. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Una persona de una forma voluntaria y natural no agrede, solo agrede a través del miedo. Os voy a explicar una historia, ¿os parece bien? Sí, claro. Porque yo tenía un perro que me enseñó mucho esto, ¿vale? Fue un perro que encontramos, y a mí me encantan los perros, me vuelven loca, ¿vale? Y teníamos un perro que se llamaba Zoe, ¿vale? Una bestia parda, gigante, enorme, negro, brutal, ¿vale? Muy, muy oscuro. Y lo tuvimos desde pequeñito, ¿vale? Pero él iba criándose y me acuerdo que fue pues, uno de los criadores de mis hijos, porque fue el que dio... ¿vale? Mucha protección a mis hijos siempre que estaba por... Y era gigante, ¿eh? Su boca debía ser como mi cabeza, era muy grande. Sin embargo, yo nunca había sentido riesgo en él, ¿vale? Nunca tenía miedo de él porque no era un perro agresivo. Mi hija lo pilló un día pintándole los labios con pinta uñas y el perro tenía cara de tonto mirándola, con lo cual... Él no tenía ninguna maldad en ningún sentido. Era todo amor. Vivía con muchos más perros y él, que era el más grande, se sometía a todos para pertenecer, con lo cual era un alma bendita. Cuando venía alguien de la calle, lo tenía que atar, porque si no lo ataba, corría el riesgo de se cargara a alguien, ¿vale? Con esa boca podía coger y arrancarle el brazo a cualquiera. Siempre que encontraba que había un mínimo riesgo en alguno de nosotros o en él mismo, sacaba un nivel de agresividad irreconocible. Era miedo. Y se me volvía loco. Y yo lo ataba para que no se hiciera daño a él, ni a mí, ni a nadie. ¿De acuerdo? Pero cuando la persona o la amenaza, según el perro se iba, en realidad era el perro más bueno que he tenido nunca. Así funciona el humano. Para nosotros es muy importante entender que el animal nunca ha salido de nosotros y que somos ese animal. ¿Alguien me podría decir que mi perro Zoe era malo, que era agresivo? No, solo diremos que tenía mucho miedo. Un miedo incontrolable que le llevaba a sacar una parte de amenaza, con lo cual podía agredir naturalmente. Entonces, Si nosotros nos encontramos amenazados, ¿seremos agresivos? siempre. Somos animales. Con lo cual, juzgar esa parte del mundo es entender perfectamente que hemos perdido la conciencia de la unidad y del amor en nosotros. Y las personas que están ejecutando eso, pues naturalmente tienen una falta de amor. No Claro. son malos. No hay malas personas, hay personas con miedo y falta de conciencia. Y falta de amor. Bueno, Ali, pues nos hemos alargado, había un par de preguntas más, pero vamos a acabar aquí el programa de hoy. Vale. Y bueno, a todos vosotros, ya sabéis, si os ha gustado, compartirlo. Sabéis que podéis encontrarnos en todos nuestros canales y ya veis, podéis hacer sugerencias, opiniones, comentarios, porque aquí iremos desgranando, si el tiempo nos lo permite, todas las preguntas que podamos. Y bueno, Ali, nos vemos en el próximo Y que estamos programa. muy agradecidos a que participen, pregunten, digan, opinen, es precioso. Es precioso poder compartir, que por eso nos emociona tanto a nosotros. Pues muchísimas gracias, Xavi. Gracias a ti y gracias a todos por estar ahí.